Buenas, amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En el videito de hoy te voy a contar datos curiosos sobre el número 13 y Richard Wagner. Primero te voy a hablar un poco del número. Todos saben que en algunas culturas es sinónimo de mala suerte y en otras de buena. Por ejemplo, en la religión judía, el 13 es considerado de buena suerte. Es la edad en la que se celebra el Bar Mitzvah, que es cuando los niños se vuelven hombres. En el tarot, el 13 está relacionado con la muerte, pero es algo positivo, porque no habla de una muerte física, sino de una transformación interior. Por otro lado, el número 13 en la Biblia es el capítulo del Apocalipsis, correspondiente al Anticristo. En la última cena, Jesús y sus 12 apóstoles sumaban 13 y posteriormente fue crucificado. En la mitología nórdica también, el mito cuenta que los dioses organizaron una cena para 12 personas. Después se suma Loki sin avisar, haciendo que sean 13, y por culpa de él, después muere Balder, que es el dios de la paz y de la luz. El viernes 13 de octubre de 1307 en París, la Santa Inquisición capturó y arrestó a toda la orden de los caballeros templarios. Los puso en la hoguera y los quemó vivos. De ahí nace la superstición del viernes 13. Con todos estos antecedentes se entiende el por qué existe la triskaidekafobia, que es el miedo irracional al número 13. Para los supersticiosos es inevitable no encontrar casualidades, como por ejemplo la del Apolo 13, que fue lanzado a las 13:13 horas del complejo 39, 3 veces 13. Sufrió una explosión en pleno vuelo y fue obligado a cancelar la misión. Houston, we have a problem. Un dato que me imagino sabías, que en muchos países del mundo no existe el piso 13. Pero bueno, pasemos a Wagner, que es de lo que te iba a hablar. Me imagino que él no tuvo triskaidekafobia porque toda su vida fue bajo la sombra del número 13. Wilhelm Richard Wagner. Fue un compositor, director de orquesta, poeta, dramaturgo, ensayista, teórico musical, oriundo de Alemania. Por empezar, nació en 1813. Si sumás estos números, 1813, 1, 8, 9, más 1, 10, más 3, 13. Tuvo su primer impulso musical un 13 de octubre. Sufrió un destierro de exactamente 13 años. Compuso un total de 13 óperas. Una de ellas, Tannhäuser, que fue finalizada un 13 de abril. Y fue estrenada en París un 13 de marzo. Su tetralogía, El Anillo de los Nibelungos, fue estrenada un 13 de agosto de 1876. La primera presentación que hizo con orquesta fue en Riga, en un teatro que fue inaugurado un 13 de septiembre. También se fue a vivir a Beirut un 13 de agosto y abandonó un 13 de septiembre. Su suegro, Franz Liszt, otro artista reconocido, lo visita por última vez un 13 de enero. Y un mes después, en Venecia, en 1883, fallece Richard Wagner, un 13 de febrero. De chapa, y para terminar te cuento que si sumás todas las letras de Richard Wagner, de su nombre y apellido, da 13. ¿Qué te parece? 13. ¿Qué te parece? 13. Ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y por si no te diste cuenta, este video es el número 13 de la serie. Muchas gracias, hasta la próxima.